Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitado especial al arqueólogo Luis Córdoba Barradas, cronista de Tultitlán. Ha escrito crónicas y ha impartido conferencias. Es un honor y privilegio estar con el arqueólogo Luis Córdoba Barradas. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta 25ª entrevista. Pues gracias por la invitación y aquí estamos. Bien, ¿nos podría platicar acerca de su formación académica? Sí, yo estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el periodo de 1979 a 1983. Y bueno, esto me sirvió de antecedente para después entrar en la crónica. Pues en arqueología se llevan varias materias, por ejemplo, sobre fuentes históricas, sobre teoría del parentesco, antropología general, y además de las materias específicas de la arqueología. Es interesante lo que nos comenta sobre su formación académica. ¿Nos podría ampliar acerca de cómo surge ese interés por la crónica, ya desde licenciatura que tenían esas materias en relación a la historia? ¿Desde ahí surge o después? De alguna manera así surgió desde esa etapa, porque en algunas materias nos dejaron investigaciones de casos específicos. Por ejemplo, llevamos una materia de arquitectura colonial. Entonces, en el equipo en que me tocó trabajar, les propuse el tema de la parroquia de Tultitlán. Como había buena relación con el párroco, pudimos hacer un plano del conjunto parroquial y además investigar algunos datos históricos, tanto en el archivo parroquial como en el archivo municipal. En aquel tiempo fue de las primeras veces que entré al archivo municipal y al ver la gran riqueza de documentos, inicia el archivo de Tultitlán en el año 1820 y se encontraron algunos datos históricos referentes a la construcción del templo. Asimismo, con un amigo vecino de Tultitlán, él tenía algunos antecedentes porque su papá trabajó en las obras de la parroquia hace muchos años. Entonces ahí entró también esa otra parte de la información oral. Entonces, para ese caso se conjuntó la información arquitectónica por la materia de la escuela, la información documental por los archivos parroquial y municipal, y la información oral por los datos que aportaron los vecinos. Además de que en algunas secciones de la parroquia hay piedras labradas que tienen fechas que indican esas etapas constructivas. Entonces, de alguna manera, aunque era una materia de arquitectura en la carrera de arqueología, pues se conjugaron varios elementos que toman en cuenta los cronistas. Los cronistas en sus investigaciones pues tratan temas de arquitectura por sus monumentos coloniales, tratan temas de crónica oral, la tradición y las entrevistas a los vecinos ancianos, tratan temas de historia investigadas en archivos. Entonces, pues se puede decir que este antecedente fue el que encaminó un poco hacia la crónica. A propósito de sus investigaciones, ¿cuáles son sus principales obras? Pues bueno, son diferentes. Por ejemplo, transcribí y publiqué en el año 2008 las actas de Cabildo de Tultitlán de 1820 a 1822. Porque aquí es otro aspecto que los cronistas deben tomar en cuenta.
deben ser promotores del rescate de los valores históricos, culturales, artísticos, y uno de estos es precisamente rescatar la información de los documentos. Si bien es importante el documento en sí, en un momento dado es más importante rescatar la información que él contiene, porque al reproducir, al transcribir los documentos, se está resguardando esa información. Si por alguna razón que no quisiéramos hay la pérdida del documento, sea por descuidos, por polilla, humedad, hongos o lo que sea, por lo menos esa información se va a preservar. Puede ser en forma digital, escaneando el documento, fotografiándolo, transcribiéndolo, anotando con otras informaciones el contenido del documento. Entonces, por eso es importante. Y más aún en este año, 2020, que se cumplió el bicentenario de muchos municipios. Entonces, en este caso de Tultitlán, ese documento, las actas de Cabildo de 1820, pues están dando testimonio de ese primer ayuntamiento que cumplió sus 200 años en este 2020. Y bueno, otro de los trabajos que he realizado es el de Tultitlán en la época de la Guerra de Independencia. Se puede decir que es como una investigación anexa a las actas de Cabildo, porque en las actas conocemos quiénes formaron ese primer ayuntamiento: el alcalde primero, el alcalde segundo, el síndico, los regidores, el secretario. Tenemos los nombres de ellos, pero es importante investigar quiénes fueron ellos, no conformarnos solamente con la lista de cargos y nombres de las personas. Entonces, complementando con el archivo parroquial de Tultitlán y algunos documentos del Archivo General de la Nación, hemos ido reconstruyendo un poco las biografías de los integrantes de ese primer ayuntamiento. Esto nos da un contexto histórico mayor, saber que, por ejemplo, José María Salazar fue el primer alcalde, pero además con el archivo parroquial sabemos cuándo nació, en dónde nació, quiénes fueron sus padres. Su padre, por ejemplo, fue administrador de la hacienda de Portales. Después, este primer alcalde, con quién se casó, quiénes fueron sus hijos. Entonces se hace una reconstrucción familiar y del contexto histórico. Esto nos da mucho más información de qué ocurría en aquellos tiempos. Y así como el primer alcalde, pues se han ido complementando datos de las biografías de los regidores, del síndico, del secretario. Y esto también pues nos lleva al rescate de los personajes importantes, los que influyeron en la vida municipal. Otro caso, por ejemplo, el primer secretario del ayuntamiento fue un señor Diego Cortés, y de él sabemos ahora que además de ser el primer secretario, posteriormente fue alcalde en varias ocasiones, fue tesorero en las obras de la parroquia, fue subprefecto por el partido de Cuautitlán, y diferentes cargos, y encargos que le hacía el ayuntamiento. Por ejemplo, en alguna ocasión lo enviaron para cobrar un dinero que el ayuntamiento prestó al ejército trigarante. Entonces ahí pues estamos rescatando ese personaje tan importante de la vida municipal. Entonces la combinación de esos datos de los archivos nos dan mayor contexto histórico. Y bueno, otros de los trabajos que he publicado es la monografía de Tultitlán. Se ha reeditado en 3 ocasiones. La primera pues fue en el programa que se realizó entre el Gobierno del Estado de México y la Asociación de Cronistas del Estado de México. Y posteriormente pues se ha reeditado por parte del Ayuntamiento de Tultitlán. También
hemos participado en la elaboración de 2 libros de fotografías antiguas, uno del pueblo de Santiago Tepalcapa y otro de San Pablo de las Salinas. Aquí es una participación de muchas personas que prestan sus fotografías, les piden los datos del contenido, más o menos de qué año es, quiénes aparecen, y es una manera de rescatar también esas imágenes históricas, esas recopilaciones de fotografías. Entonces, sí, pues es muy variado el rescate por parte de la crónica. Además, pues por mi formación de arqueólogo, pues he publicado trabajos sobre arqueología, sobre cerámica azteca, sobre los hallazgos de mamuts, y otra línea que me ha interesado es la investigación genealógica, porque también esto da otro panorama diferente sobre la historia, sobre los personajes, quiénes fueron sus antepasados, en qué lugares se movían, con quiénes tenían relación. Entonces, otra línea importante que se debe aprovechar para la crónica. Es interesante la producción editorial que nos menciona. ¿Cuáles han sido los problemas y retos en la crónica? Pues bueno, sobre todo, yo creo que los cronistas, la mayoría, si no lo dicen abiertamente, por lo menos en su conciencia está el hecho de que ser cronista es por interés propio, porque a uno le gusta la crónica, le gusta investigar. Muchas veces puede haber apoyo de los ayuntamientos y te avanza mucho, se publican cosas, se organizan eventos, exposiciones, pero en otras ocasiones a los ayuntamientos simplemente no les interesa la cultura. Pero los verdaderos cronistas siguen adelante investigando, trabajando, con o sin ayuda de los ayuntamientos. Claro que es mejor tener la ayuda porque la difusión es mayor, se crea conciencia, identidad entre los vecinos. Entonces, ese es uno de los retos, el hecho de que a la autoridad le interese. Pero si no le interesa, al cronista le debe interesar y seguir adelante. Ya habrá otras formas de organizarse. Por ejemplo, los libros que mencionaba, el álbum de fotografías antiguas de Tepalcapa, otro libro de la historia de Tepalcapa y otro más de la historia de San Francisco Chilpan, así como el de las fotografías antiguas de San Pablo de las Salinas. Esos 4 se publicaron con cooperación de vecinos. Entonces es una manera de hacer participar a más gente, interesarla, sin la necesidad de estar esperanzados a ver si le interesa a la autoridad municipal. Entonces el cronista debe tratar de buscar esas otras formas para publicar sus trabajos, para organizar exposiciones o realizar eventos. Ese es un reto, el que a la autoridad le interese. Y otro reto es, de alguna manera, el personal. En mi caso, he tenido la facilidad de que como soy arqueólogo, mi profesión y mi trabajo tiene que ver con la historia, con la arqueología. Entonces eso me permite ir a los archivos más fácilmente. Aunque hay cronistas que no tienen esa facilidad, su trabajo es diferente, pueden ser médicos, dentistas, arquitectos, y tienen la pasión por la crónica, pero su trabajo no les permite tanto tiempo, ¿no? Y bueno, en mi caso sí he tenido esa facilidad de conjuntar mi trabajo con la crónica. Hasta el momento, ¿cómo ha sido su experiencia como cronista? Pues muy satisfactoria.
Claro que sí ocurre lo que mencionaba hace un instante, que hay veces que los ayuntamientos no se interesan, entonces la producción como que se frena, no se puede hacer todo lo que uno quisiera. Y uno puede tener muchas ideas, la instalación de un museo, la publicación de libros, de folletos, diferentes cosas, pero esa falta de interés de la autoridad frena un poco. Pero en general puedo decir que sí estoy satisfecho bastante de lo que he logrado, de publicaciones, de exploraciones en municipios de esta zona, exploraciones arqueológicas que me ha tocado realizar tanto en Tultitlán como en Tultepec, en Coacalco, en Cuautitlán, en Ecatepec y en Extlalpan, o sea, toda esta región de Cuautitlán. Entonces, de alguna manera, con mi trabajo en el Instituto Nacional de Antropología, estoy contribuyendo para que los cronistas de esos municipios tengan otra información de la época prehispánica. Entonces, también aquí se da como un trabajo de equipo, yo por parte del Instituto de Antropología, pero de alguna manera colaborando con la información para los cronistas de estos lugares. ¿Cuál ha sido su mayor reconocimiento y satisfacción? Pues son, por decir, varios trabajos. El que mencionaba de las actas de Cabildo, el de Tultitlán en la época de la Guerra de Independencia. Otro trabajo que realicé sobre la cerámica azteca, diseños que tiene esta cerámica en los soportes de los molcajetes, y ahí analicé cerámica procedente de varios municipios y poblaciones, de Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Azcapotzalco, de 12 lugares diferentes, y esos diseños en la cerámica están reflejando la cosmovisión mexica sobre un periodo de fuego nuevo, las trecenas en que se dividía ese periodo, los tlalpilis. Entonces es un trabajo que a mí me gusta en lo personal porque, pues no porque lo diga yo, pero se puede decir es una aportación, es algo importante que tiene que ver con los pueblos de todo el centro de México en la época mexica. Entonces ese trabajo me gusta y lo sigo investigando. Y también el último que estamos todavía desarrollando, las exploraciones en Tultepec, los restos de mamut. Aquí se encontró un contexto en el que todo indica que los cazadores recolectores prehistóricos excavaron trampas para la cacería de mamuts. Y revisando bibliografía de muchos países, de Austria, de la República Checa, de Siberia, al parecer, aunque en aquellos lugares se han encontrado restos de mamuts en grandes cantidades, con herramientas de piedra, o sea, la prueba de que los cazadores de aquellos lugares aprovechaban el mamut para su consumo. Pero los investigadores concluyen en que son trampas naturales. O sea, los cazadores arriaban a los mamuts hacia pantanos o barrancas para que cayeran, ahí los cazaban y los destazaban. Pero en el caso de Tultepec, son trampas excavadas, lo que implica que esos grupos no eran tan pequeños, sino más grandes para poder dedicar mucho tiempo a la excavación de las trampas y a la cacería y destazamiento de mamuts. Entonces, al parecer, podría ser la primera vez en el mundo que se encuentre algo de esta naturaleza. Esto implica que en una de las trampas, por ejemplo, excavaron cerca de 400 metros cúbicos de tierra. Si hacemos la comparación, un camión de volteo pequeño es de 8 metros, y aquí excavaron 400 metros solo para una trampa. Y son dos, en una hay restos de 5 mamuts, en la otra hay restos de 8 mamuts.
Entonces esto implica, primero, que no eran grupos tan pequeños los cazadores, sino más grandes, de 50 o 100 personas. Después, que eran grupos sedentarios, no nómadas, porque para excavar eso y dedicarse a la cacería debieron estar fijos ya por años. Después, que eran grupos muy bien organizados, tanto para la excavación de las trampas como para la cacería de los mamuts. Y además, que estaban pensando en su alimento no en lo inmediato, sino a mediano y largo plazo. No se trataba aquí de que en la mañana se despertaban y pensaban, ahora qué vamos a comer, pues salían a ver qué encontraban. No, aquí ya teniendo las trampas, ya más bien echaban a andar toda la organización de cacería del mamut, que les podía durar varias semanas la carne, y cuando se iba a terminar, pues otra vez hacían toda esa organización para la siguiente cacería. Entonces este hallazgo pues cambia varios conceptos que se han tenido sobre los grupos prehistóricos. Al parecer estamos hablando de hace 14,000 años en esta zona. Entonces es un trabajo que en lo personal me ha gustado mucho por las implicaciones de investigación que trae. Es interesante su producción editorial que nos mencionó. También el interés que tiene por esta nueva rama del conocimiento, bueno, no es nuevo, ya tiene pues su antigüedad también sobre la genealogía, el estudio de la genealogía, y además sus investigaciones sobre lo que ha encontrado recientemente estos hallazgos ahí en esta región. Y además todo la historia y tradiciones que tiene Tultitlán. Si yo quisiera visitar su municipio, ¿qué me ofrece en cuestión de turismo? ¿Tiene alguna ruta ya planeada? No, todavía no hay como tal una ruta planeada, pero hay varios edificios históricos, templos coloniales sobre todo. Por ejemplo, el más importante pues es la parroquia de San Antonio de Padua, que se encuentra en el centro de Tultitlán. Es un conjunto parroquial iniciado a mediados del siglo XVI, que es importante porque conserva el claustro, el templo de San Lorenzo, que fue el primer patrón, el atrio y la huerta parroquial, conventual. Si vemos otros conventos franciscanos de esta zona, por ejemplo en Ecatepec, que es también del siglo XVI, ya no existe su atrio y su huerta. Está el templo y el claustro, pero el atrio y la huerta ya no existen por modificaciones urbanas que hicieron en el siglo XX. Ya demolieron sus muros, ya no existen. En Tlalnepantla, que también es del siglo XVI, tampoco se conserva su huerta y su atrio. En Cuautitlán, que es también del siglo XVI, se conserva la huerta, tiene su muro de piedra, pero por la parte de fuera está pegada a las casas, entonces no se aprecia desde fuera. Y su atrio fue mutilado en el siglo XIX con las leyes de reforma. Y en cambio en Tultitlán existen el atrio y la huerta completos, con sus bardas del siglo XVI, y libres porque alrededor tiene calles, no hay casas. Entonces por eso es importante este conjunto franciscano. Otro aspecto es que en la barda de la huerta, por la parte de fuera, tiene muchas piedras labradas, con glifos y con inscripciones, algunas en lengua náhuatl, otras en latín, que revisando la bibliografía, ese tipo de piedras la hay en diferentes templos, pero en ninguno tiene la cantidad que Tultitlán. Aquí hay cerca de 60 o 70 piedras labradas. Y ahí están representadas algunas fechas de construcción, 1573. Y además los glifos de los pueblos y barrios. Se puede ver, por ejemplo, el glifo de Tultitlán labrado en piedra
Los glifos de los barrios antiguos tenían nombres nahuas. Por ejemplo, el barrio Nativitas se llamó Tlacochcalco, ahí se ve el glifo Tlacochcalco, y así, de los diferentes, el barrio de San Juan, Santiaguito, La Concepción, y además de los pueblos de la jurisdicción, Chilpan, San Mateo Cuautepec, Santa María Cuautepec. Ahí es un indicador de la jurisdicción parroquial del siglo XVI que cooperó, trabajó en las obras de construcción de la parroquia. Pero además, la explicación de esos nombres, de varios de ellos, la encontramos en los libros del archivo parroquial. Estos libros empiezan en el año 1605. Entonces, por ejemplo, actualmente los barrios ya no conservan sus nombres nahuas, pero por los documentos de la parroquia podemos saber cómo se llamaban, pero que además están representados en las piedras de la barda de la parroquia. Entonces, por eso se conjugan ahí los datos históricos, arquitectónicos, y en este conjunto que, como decía, se conserva completo, un conjunto conventual del siglo XVI, franciscano. Allí mismo está el templo de San Antonio de Padua, que es el actual patrón. Hay una pintura de San Antonio cargando al niño Jesús, que está parado sobre un libro. Y esta pintura llegó a mediados del siglo XVII. Aquí hay una serie de leyendas, como 7, 8 versiones, de cómo llegó esa pintura. Y esas tradiciones se repiten en diferentes pueblos. Se menciona, por ejemplo, que iban unas personas, la llevaban a restaurar a la ciudad, pasaron la noche en Tultitlán y al día siguiente se hizo pesada la imagen y no se quiso ir. Y bueno, esas leyendas las hay en varios lados. Pero bueno, la imagen de San Antonio tiene mucho culto. Aquí se hace una feria el 13 de junio que dura 3 semanas. Es muy grande, viene gente de muchos pueblos de la región, del estado, incluso de Hidalgo. Y bueno, esas leyendas también en torno a la imagen de San Antonio, también se pudo complementar la información de la tradición oral con documentos. En ese caso, por ejemplo, analizamos los libros parroquiales, viendo a los niños que bautizaron en el siglo XVII. El patrón original era San Lorenzo, después llegó la imagen de San Antonio. Entonces, haciendo una estadística de bautizos de los niños que les pusieron el nombre Lorenzo y los que les pusieron el nombre Antonio, se nota cómo al inicio hay muchos Lorenzo y pocos Antonio. En 1645 se junta la gráfica hasta 1650 y después se invierte, empieza a haber muchos Antonios y pocos Lorenzos. Entonces ahí está indicando cuándo debió llegar la imagen y el impacto que tuvo a nivel local, al grado que se cambió al santo patrón. Entonces toda esa información en torno a la imagen de San Antonio también es un atractivo para los visitantes, el saber toda esta historia que está detrás de la imagen, el por qué hay 2 templos en la parroquia, no solo uno. Y bueno, toda esta serie de datos hace interesante este conjunto, que tiene por un lado la evangelización franciscana iniciada en el siglo XVI, después las leyendas en torno a la imagen, cuando llega, de por qué se construye el segundo templo, y es interesante, es el monumento histórico más importante del municipio. Pero además hay otros templos, el de San Francisco Chilpan, que tiene un retablo barroco, el de Santa María Cuautepec, es un pueblo pequeño, pero tiene una fachada barroca, la que tiene el mejor estilo en el municipio. Es pequeña, pero está hecha con proporciones del estilo barroco. En esta se ve que un arquitecto conocedor del siglo XVIII es el que debió proyectar la construcción de esa fachada. También hay otros templos, el de San Pablo de las Salinas, en las capillas de los barrios, y varios ahuehuetes en el barrio de Santiaguito,
Hay 3 ahuehuetes, uno de ellos tiene 8 metros de circunferencia, lo que indica que es un árbol de más de 300 años. Entonces, un atractivo también del municipio. Y como decía, la fiesta de San Antonio, que se realiza en junio, que es de las más importantes en toda esta zona. Excelente. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al arqueólogo Luis Córdoba Barradas por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Tultitlán, fortaleciendo así los principios fundamentales que nos rigen. Tultitlán a 5 de diciembre de 2020. En un momento se lo hacemos llegar por vía digital el reconocimiento. ¿Algún mensaje a los compañeros cronistas? Pues bueno, que hay que seguir adelante, investigando en los archivos. Es importante que conozcan los datos que ahí se contienen, que aunque ahorita pues son tiempos difíciles de la pandemia, pero mucha investigación se puede hacer por internet, y sobre todo que se pongan a escribir sus anécdotas, sus historias, las entrevistas que realizan. Es importante escribir. Por eso es que precisamente el glifo de la asociación es un tlacuilo. El cronista no debe ser solamente el que entrevista, que saca fotografías, sino el que escribe también, porque es la manera de conservar y delegar todo ese conocimiento a las generaciones que siguen. Agradecemos al arqueólogo Luis Córdoba Barradas, cronista de Tultitlán, por la 25ª entrevista. Para quienes gusten observar el video, estamos en Facebook y YouTube, Cronistas Mexiquenses y Claudio, Cronistas Mexiquenses respectivamente. Envío un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, cuídense mucho y saludos afectuosos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.